empezar cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir a un nuevo jueves sociológico. Como sabéis, ya os lo anticipo, después de la charla y del coloquio posterior, quien le apetezca continuar la experiencia del jueves sociológico, pues está invitado en nuestra sede, en el pasaje de la calle Azafranal, a compartir unas bebidas y un aperitivo para poder profundizar un poco los temas que tratemos hoy, que son muy interesantes porque Hijas del Hormigón, el libro de Aida, es un libro que se lee muy rápido, muy fácil, pero que continuamente se está abriendo temas y preguntas. Le comentaba ahora cuando estábamos tomando un café que es un libro que tiene muchos ecos de otros jueves sociológicos, porque aborda muchos temas. Como no, estamos hablando de mujeres o de las mujeres que residen en las periferias, no solo de las grandes ciudades, porque en todas las ciudades hay periferias y hay situaciones, y es un libro que aborda tramo a tramo las diferentes dificultades y las diferentes realidades a las que nos enfrentamos. No solo desde un punto de vista negativo en el sentido de apuntar cuáles son los problemas que se experimentan, sino también desde un punto positivo en encontrar las experiencias de resistencia y de cambio que se hacen desde las periferias por estas mujeres. Me parece un libro muy, muy necesario. Os animo a leerlo porque, como os digo, es muy entretenido y va tratando muchos temas. Bueno, Aida es politóloga, ella es de Madrid, con una ascendencia que luego nos cuenta, pero nos lleva a nuestro país vecino, y digamos que o ha tenido la trayectoria profesional de los hijos de la crisis, o de aquellos que han experimentado, aunque yo creo que crisis ha habido siempre, pero aquellos que han experimentado pues diferentes momentos de precariedad laboral, experta en análisis de datos, trabajando en la administración, trabajando como consultora independiente, como autónoma, en muchas tareas. Lo increíble es que haya sacado tiempo para escribir este libro y para hacer el trabajo que lleva. Hijas del Hormigón surge como un proyecto a través de las redes sociales, o es un primer inicio, en el que empiezas a recopilar la opinión o las vivencias de mujeres de toda España. En total 175 mujeres agrupan los testimonios que encontramos en este libro, ¿no? ¿Cómo surgió un poco la idea de Hijas del Hormigón? Bueno, buenas. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Me hace muchísima ilusión estar aquí porque normalmente en las presentaciones que se hacen aquí en Letras Corsales estoy al otro lado de la pantalla en los streamings que hacéis, así que me hacía como mucha ilusión estar como con este fondo tan característico detrás. Muchísimas gracias tanto a la librería como a vosotros por la invitación y por la acogida de estar acompañándonos durante todo el día. Pues Hijas del Hormigón surge porque en 2016 mi amigo Julio Envid publica Hijos del Hormigón, que es un retrato de cómo se vive en la periferia sur de Madrid y exclusivamente, ¿no?, de la ciudad de Madrid, además muy, muy concreto en la ciudad, se extiende muy poco hacia las ciudades del Cinturón Rojo. Y pues bueno, fue un libro bastante importante de cómo era la fotografía de la clase trabajadora de la periferia madrileña en el año 2016, pero fue una editorial, pequeña, independiente, que quebró al poco, entonces aquella foto se ha perdido, ¿no? O sea, como lo que se imprimió en aquel momento y ya está, a dos ediciones llegó. Y siempre, tanto Julio como yo, seguíamos como con esa etiqueta de cada vez que veíamos a una persona de barrio y de origen humilde que sobresalía un poco y seguía reivindicando su barrio y sobre todo que no se mudase, ¿no? Porque hay como un viaje del héroe de que te vaya bien en la vida para poder salir del barrio,
que es un poco lo que he querido evitar con las entrevistadas. Y siempre utilizábamos esa etiqueta, ¿no? Pues este es un hijo del hormigón, esta es una hija del hormigón, ¿no? La actriz María Hervás, en su momento la ministra de Justicia Pilar Job, ¿no? Hija de peluquera y de taxista, y de repente pues sigue viviendo en el mismo barrio, aunque haya progresado económicamente. Y utilizábamos ese hashtag y ahí se fue quedando. Estaba muy relacionado Hijos del Hormigón con cómo es la representación en las series y en las películas de las personas que vivimos en la periferia, y cuando del 2019 al 2021 hice un máster en comunicación en la UNED, y la parte que aparece en el libro de cómo se trata a las mujeres de la periferia de Madrid en el cine y en la televisión fue mi TFM. Y a partir de ahí fueron las 14 primeras entrevistas con las que presento el TFM y hago un artículo para Marie Claire. Y con esa información y con eso que tengo, creo la cuenta en redes sociales, creo el cuestionario que todos mis amigos me ayudaron a moverlo muchísimo, y hubo un efecto bola de nieve, ¿no? Que en estadística y en la técnica cualitativa lo utilizamos mucho, el que una persona recomiende a otra participar en un proyecto de investigación. Y a partir de esa bola de nieve, pues de las 14 a las casi 200 mujeres que llegaron a última hora, fue creciendo la bola, y utilizaba como unos cebos que me ayudaron mucho en redes sociales, que yo no sé si un libro así, si a mí se me hubiese ocurrido y si hubiese sido posible de habérseme ocurrido, que mujeres contasen sus situaciones de violencia antes del Me Too, por ejemplo, ¿no? Antes de que normalizásemos que esas cosas se compartieran en redes y que no hubiese vergüenza en reconocerse víctima. Entonces, es como una ola de la que este proyecto se ha podido aprovechar, el que se haya perdido la vergüenza a reconocerse víctima de algunas violencias, y que tanto de forma pública como de forma anónima me fueran contando sus historias, porque hay algunas, la mayoría de las entrevistadas son mujeres que han llegado y de forma anónima me han contado su historia, pero también ha habido algunas que con cierta presencia pública contaban a través de Twitter o de Instagram alguna situación que habían vivido, y a partir de ahí yo les contacté y les dije, oye, pues me gustaría que me contases más de tu vida, ¿no? Como por ejemplo, ese es el caso de la chica de origen argelino que su madre le fiscaliza que todavía siga siendo virgen, ¿no? O la mujer en Zaragoza que tuvo prácticamente tuvo que interrumpir el embarazo porque le venía con malformaciones el feto, y ella lo contó en Instagram, y luego le pedí más información sobre su vida, pero que le pagaron un billete de alza para que se fuese a que le alegraran en Madrid, porque en Zaragoza decían que no se lo hacían, ¿no? Que ya habían probado las malformaciones. Pues un poco así, hay como un batiburrillo, ¿no? de cómo ha podido llegar cada una, y luego tratarlas con cariño, y sobre todo para mí como técnica y para cualquiera que se quiera dedicar a esto, se quiera acercar, para mí lo fundamental era que ellas fueran dueñas todo el rato de su entrevista. En el momento en el que yo transcribía la entrevista, lo hacía en un documento de Google Drive, les pasaba el enlace en el que ellas se convertían en editoras, y ellas pudieron cambiar todo lo que quisieron hasta que el libro entró en imprenta. Incluso hubo algunas que salieron. Entonces para mí era como entrevistar al máximo de mujeres posibles para que si alguna se caía hubiese una historia parecida, porque luego al final es que nos han pasado cosas muy, muy parecidas, incluso siendo de generaciones distintas, de orígenes diferentes y viviendo en ciudades completamente distintas. Claro, una de las cosas que hace muy entretenida la lectura es que tú tienes el libro estructurado en diferentes temas que, digamos, atraviesan a las mujeres de las hijas del hormigón, pero además las vas trufando con testimonios reales de cada una. Entonces, para los que nos gusta el quali, pues es una lectura muy entretenida, muy amena, porque además vas reconociendo madres, vas reconociendo amigas, vas reconociendo situaciones que nosotros también como hombres conocemos de nuestras compañeras, ¿no? Fíjate, cuando hablabas de Hijos del Hormigón, ¿no? Hijos del Hormigón era... Bueno, yo lo tengo en casa, ¿no? Ese librito. Seré de los pocos que lo tiene, sí, fueron 2 ediciones pequeñitas.
Era como la versión hispana o la versión española de Chaps, de Owen Jones, ¿no? Que era cómo se maltrataba o cómo se maltrataba a la gente de clase obrera pues en las películas, en las series, en este caso hablando de los británicos, ¿no? Y bueno, Hijos del Hormigón era un poco eso, Hijas del Hormigón también es una reivindicación. ¿Y qué es lo que tienen digamos, porque tú has entrevistado gente o mujeres de todas, o de una gran cantidad de ciudades del territorio español, qué es lo que tienen en común mujeres o hijas del hormigón de ciudades pequeñas, medianas, con ciudades grandes? Pues mira, prácticamente lo que todas tienen en común, y cuanto más... Es una cuestión de cantidad, ¿no? Pero que todas tardan muchísimo tiempo de casa al trabajo. Es como la mayor coincidencia que tienen, ¿no? En las ciudades grandes, por supuesto, tardan muchísimo, y esto es algo que también, o sea, a mí me surgió la idea de escribir Hijas del Hormigón, leyendo en Hijos del Hormigón la estadística de cuánto tiempo dedicaban las clases trabajadoras de la periferia en llegar a su puesto de trabajo, ¿no? Que si la estadística te dice que en Madrid son 2 horas, pero la misma estadística también te dice que en las familias que solamente hay un coche lo conduce él, pues de esas 2 horas seguramente sean 3 de ella y 1 de él. Entonces, estas medias, que al utilizar el genérico masculino se nos olvida que las mujeres también trabajan, que al final la palabra clase trabajadora está invisibilizando a las trabajadoras, y ya todo lo que tiene que ver con los trabajadores, el mono azul, los obreros, etcétera, pues obviamente ignoran completamente que ahora las mujeres trabajan y como reivindico en el libro, que también trabajaron antes, ¿no? Que hay una leyenda de amas de casa que es absolutamente falaz, porque había mujeres que cosían para otros en su casa, las aparadoras apañaban los zapatos en su casa en Elda mucho antes de que inventásemos la VPN y el trabajo en remoto. Había muchísimas mujeres que se iban a limpiar, ya fuese la casa de otros o incluso los colegios, las iglesias. Siempre había un trabajo no reconocido y que era fundamental, y lo realizaban las mujeres, que luego en papeles se decía que se dedicaban a sus labores. Vamos, la coincidencia sobre todo es esa, ¿no? El dedicar muchísimo tiempo de casa al trabajo, y luego hay como una cuestión que en las jornadas de Cagüeñes me sacaron mucho en las entrevistas, que eran los problemas para conciliar. Ya sea que el trabajo te lleva por delante y no puedes conciliar la vida personal con la vida laboral, pero luego muchísimas discusiones de pareja por todo lo que tiene que ver con que los hombres hagan cosas en casa. Y entonces coincidían muchas de ellas, o sea, cuando digo muchas es porque es intergeneracional, porque desde las más jóvenes que estaban en la universidad y tenían su primera pareja, hasta las que ya estaban divorciadas y no querían saber nada de los hombres con 70 años, pero todas coincidían en que habían tenido la conversación, y que en algún momento de la relación, algunas por suerte antes, otras por desgracia más tarde, pero que todas habían tenido una conversación de a qué se va a dedicar cada uno en esta casa, porque había una gallega que era muy peculiar, porque decía, es que mi marido tenía un padre marinero, entonces él estaba acostumbrado que cuando el padre volvía de vacaciones, porque era marinero, y obviamente ese señor no hacía nada en casa. Y claro, la mujer no trabajaba fuera de casa, todo lo que hacía eran pequeñas faenas porque estaba sola con los niños durante muchos meses. Claro, mi marido se ha acostumbrado a que ese es el trabajo de los hombres, y le tuve que sentar, que es como, rey, eres funcionario, trabajas de 9 a 3, o sea, no puedes pretender hacer lo mismo que hacía tu padre, porque no estamos en la misma dinámica, ¿no? Y esa relación se acabó rompiendo, y relaciones de chicas jóvenes que me decían eso, que habían tenido que tener la conversación en primero, en segundo de carrera, simplemente no de convivir, sino de irse un puente a vivir juntos y darse cuenta de que tenían que hacérselo todo a su pareja, ¿no? Y estoy hablando de personas que estaban en la universidad en el tiempo que hice el trabajo de campo, que era del 2021 al 2024, ¿no? O sea, que son chavales de ahora y están todavía como muy perdidos. O sea, sobre todo lo más en común de cuestiones que podemos palpar en el día a día era eso, el tiempo que tardan y lo difícil que era conciliar, ¿no? Para casi todas. Y había
o por ejemplo, muchas de ellas también coincidían en lo perdidos que estaban los hermanos, en el haber recibido una educación tan segregada en funciones, ellas y ellos. Ellas se habían emancipado de esa educación para poder trabajar fuera de casa, habían tenido la conversación con su pareja, habían conseguido, ¿no?, que sus parejas conciliasen y fueran corresponsables, pero decían, pero mi hermano sigue viviendo con mis padres. O sea, como eso, no lo que decía mi abuela de este está mal de casar ya. O sea, es como no había manera de sacar a esos hombres del hogar porque, claro, ninguna mujer iba a querer hacerle las cosas que les había hecho su madre. Claro, y cuando estamos hablando, cuando hablamos de hijas del hormigón, hay una variable que es clave, que es uno de los primeros ejes que tienes en el libro, que es el urbanismo. Cuando hablamos de hormigón, como dices tú, hablamos de toldos verdes, hablamos de bloques grandes, hablamos de la falta de zonas verdes y hablamos de cómo las ciudades están construidas para diferenciar o en base a unos criterios que marcan las diferencias de clase, pero que especialmente afectan a las mujeres, ¿no? Como los ríos separan, ¿no? Sí. Y también. Sí, como eso lo tomo mucho del libro de Izaskun Chinchilla, ¿no?, que hace toda esa reflexión de cómo la ciudad está por y para diseñada a las necesidades que tenían los hombres que trabajaban fuera de casa, las grandes avenidas para que pasaran los coches, los camiones, aceras insignificantes, absolutamente ningún respeto hacia las personas con movilidad reducida, porque al final lo que te está diciendo el urbanismo de la ciudad, que no es amable con las personas que no pueden ser productivas, es que en el momento en el que no puedas trabajar, te vayas de la ciudad, que no hay espacio para ti. Y en ese sentido, en el año 2016, bueno, creo que fue en el 16, o bueno, en las que parecía que Ciudadanos se lo iba a llevar todo. Que es en lo que se basa Jorge Dioni cuando escribe La España de las piscinas, porque es en todas esas afueras donde gana Ciudadanos, ¿no? Y entonces empieza la gente a decir, el cinturón rojo ha cambiado de color, y es como, eso no es cinturón rojo, es como vamos a relajarlo, esa gente no es clase trabajadora, esas personas son los wannabes, el quiero y no puedo, que habla un poco Raquel Peláez, las personas a las que les ha ido bien y no han podido comprarse en los barrios que vivían sus padres y se han ido a las afueras, y entonces aquí aparece la brecha de qué es periferia y qué son las afueras. Y por qué cuando decimos barrio obrero de periferia nos imaginamos el toldo verde y el verde de ladrillo, y por qué cuando decimos las afueras y el PAU, ¿no?, que es la planificación urgente que hicieron a las afueras de las ciudades, entonces es la pérgola, es el cheslón, es la piscina comunitaria. Como de repente estábamos encontrándonos en los cinturones rojos y en la periferia de la periferia, porque al final los PAUs es lo que está afuera de los barrios y las ciudades que ya estaban a las afueras de los centros urbanos, donde están apareciendo personas desclasadas, básicamente. Y viendo los mapas del voto, que veías claramente que allí era la primera fuerza Ciudadanos, luego había una cosa muy curiosa cuando veías los mapas de las ciudades de España por renta, que es algo que menciono en el libro, ¿no?, de que la segregación urbana que vivimos ahora y la brecha de clase que tenemos en las ciudades no es de ahora, es de hace muchísimos años, y que no se haya querido corregir si es una tendencia actual, ¿no? Y que Salamanca es una ciudad que cada orilla del río tiene una renta, y llevan teniendo rentas distintas a las dos orillas del río siglos. Y es como, ¿y cuánto dinero se ha invertido para paliar eso? ¿Y por qué no se ha paliado? O sea, ¿cuántos planes se han hecho en Madrid para regenerar las periferias de Madrid y que mejoren las rentas? Y no se ha mejorado, porque al final los planes de regeneración es darle a un rentista que haga un edificio nuevo y que entonces en Carabanchel sigamos siendo inquilinos de gentes del barrio de Salamanca. Obviamente es como, sí, a lo mejor estamos pudiendo acceder a la vivienda, pero sigue llevándoselo calentito un rico. Por lo tanto, la brecha sigue funcionando. Y era como muy curioso ver, pues en Sevilla, por supuesto, Triana del resto de Sevilla, en Barcelona no es el río, es la perdiagonal, en Madrid es claramente el río Manzanares, no tiene nada que ver la renta de la Almendra Central
con la de las periferias del sur. En Valencia fue sangrante ver con la Dana cómo estaba la ciudad diseñada para que si alguna vez llovía mucho, qué pueblos se tenían que inundar para salvar al centro. Como no es casual, ni es un fenómeno meteorológico, ¿no? Ni es un accidente geográfico el río. Es que lo de que en cada orilla haya una renta y que haya los pasos que haya y los puentes que hay y dónde se colocan los puentes, que nunca hay un puente desde un barrio rico hacia un barrio pobre, siempre están un poquito más arriba, un poquito más abajo. Esas son decisiones políticas que llegan hasta nuestros días. Claro, y estas mujeres que tú vas narrando los testimonios, tanto en urbanismo como cuando llegamos al trabajo, cuando llegamos al acceso al empleo, ¿no? Narras una anécdota que yo recordaba con Ángel, porque cuando trabajábamos en Madrid fue muy comentada, que aparecieron en unos contenedores de basura currículums del proceso de selección que había hecho Sánchez Romero, ¿no? Entonces había un poco comentarios de todo tipo, ¿no? Es feo, es fea, etcétera, ¿no? Pero había comentarios como, es de Parla. Es bueno, de Parla, no sé. Sí, o sea, me los he anotado aquí porque, o sea, yo no tengo ninguna vergüenza en reconocer que yo hablo desde el rencor de clase y me da absolutamente igual. Igual que entre el feminismo de la igualdad y el de la diferencia, yo soy del de la venganza. Es como no tengo ningún problema en ser consciente de las posiciones desde las que yo me pronuncio. Pero soy consciente de ello y puedo hacer ciencia desde ese lugar, pero las personas que tenemos enfrente teorizando sobre la meritocracia te dicen que lo suyo no es ideología, que lo suyo sí es ciencia. Y es como, yo sé absolutamente cuál sería para mí la solución final, ¿no?, de cada cuestión, pero no por ello dejo de utilizar el método científico y la metodología cualitativa y cuantitativa cumpliendo las normas y para que los artículos sean aprobados por pares, ¿no?, como toca. Pero siempre tenemos enfrente como esta cosa de no, nosotros no somos emocionales, sí que sabemos manejar la economía. Entonces, cuando lo hemos dicho, lo de vamos a mencionar lo de Sánchez Romero, yo os quiero leer algunas de las notas, no son todas, o sea, aquí como que se ha ido rebajando, ¿no? Las notas que se encontró aquella periodista a las notas que se publicarían, a las que yo he podido recoger en el libro, son las perlas premium. Yo las cogí un poco también de lo que tuviesen que ver con el feminismo y con las mujeres que fueron a hacer una entrevista para ser reponedoras y cajeras. O sea, que estamos hablando de que era un supermercado, que aquello no era... O sea, no iban a ser directoras del San Banco Santander, o sea, iban a ser cajeras y reponedoras. Entonces, las notas que les ponían en los currículums eran: no por gitana y fea, gordita, con granos, tiene barbita, pelusa en bigote, perilla y mentón, vive en Parla y es fea. No por mayor, no, macarra, barrios bajos, pinta de drogadicta. No me gusta su cara y además es separada con 26 años. Leucemia, radioterapia, en 2 meses tendrá el pelo. Es como, ¿esto no es emocional? O sea, este señor de recursos humanos no estaba dando su opinión, su criterio personal, y absolutamente estaba haciendo un juicio externo y que no tenía nada que ver con si una persona separada con 26 años puede ser cajera, si una señora de Parla fea puede ser reponedora. Como, perdone, pero ¿qué está pidiendo usted para trabajar en su supermercado, señor? Pero todo esto luego lo vas relacionando primero con los testimonios de mujeres que van a procesos de selección desde los barrios a buscar trabajo, relacionándolos con que ellas saben de dónde vienen y a lo que se enfrentan y cómo van recibiendo una serie de prejuicios, 1 por ser mujeres, 2 por ser del barrio. Sí, ellas, o sea, llegas al mercado laboral y todas recibimos una educación, ¿no?, en el que pues si te esfuerzas, ¿no?, lo que me decía una de las entrevistadas de Getafe, ¿no?, pues nos han educado en que si tú te esfuerzas, sacas buenas notas, eres trabajadora, pues que te va a ir bien en la vida y el sistema, ¿no?, como que va a confiar en ti y la rueda no va a girar.
Entonces, pues te enfrentas al mercado de trabajo así, tus primeras entrevistas de trabajo te enfrentas muy naif, a no ser que tengas pues una hermana mayor o que en tu familia haya conciencia de clase y cuando te vas a enfrentar a una entrevista de trabajo tus padres te lean la cartilla y te digan esto lo puedes decir, esto no, pero de repente, o sea, es el ver las caras de rechazo en el entrevistador y en la entrevistadora lo que te hace darte cuenta de que hay cosas que a la próxima no vas a decir. Entonces, pues no voy a decir que vivo en este barrio. Entonces, prácticamente todas lo que me decían es que ellas van aprendiendo, tanto a la hora de ligar como a la hora de enfrentarse a entrevistas de trabajo, ellas aprenden a no decir su barrio, sino el barrio rico más próximo al suyo. Porque es como... una de ellas, ¿no?, que en la primera entrevista así a la que va, le dicen... Pero es que de Villaverde ya ha venido gente a trabajar y me ha dejado mal. Entonces ella ahí rápido recula y dice, bueno, pero yo no soy de ese Villaverde. Ese Villaverde es el de los gitanos. Claro, y entonces es como, y tienes que aplastar a una minoría por el camino para salir tú a flote. Y luego o sea, tienes esta de ser de barrio, ¿no? Menciono también una cosa que contó en su programa Inés Hernán, que le llamaron la atención por llevar las uñas rosas a una entrevista de trabajo como abogada, que es como de repente, pues qué tendrá que ver, ¿no? De, pues, esa fiscalización de la forma de vestir, sobre todo de las mujeres, ¿no? Que siempre somos el demasiado, ¿no? O vamos demasiado maquilladas, o vamos demasiado naturales, o vamos demasiado formales o demasiado informales, o vamos demasiado recatadas, o vamos demasiado provocativas, porque como dice un poco Enar Álvarez, es como nuestro momento es nunca, entonces siempre es el demasiado. Y hay toda una fiscalización que va desde que te tengas que enfrentar a una entrevista de trabajo pensándote muy bien lo que te tienes que poner, pero también tienes que hacer como inventarte una vida que no es la tuya para convencerles, y que no estamos hablando en la mayoría de los casos de las entrevistadas de que se enfrenten a procesos de selección para puestos de CEO, es que es para ser cajera, para ser teleoperadora, para ser reponedora, para ser costurera, para ser pasante, o sea, para trabajos totalmente precarios, que para ser becaria en un periódico. Es como, me tengo que estar aquí inventando unas historias de que mi capital social y económico y cultural es el que no es, cuando mi currículum, o sea, si no tuviese un currículum válido no me habrían hecho esta llamada y no habría llegado a esta fase de la selección. Y por eso también había muchas, sobre todo las mayores de 50 años, que lo que me decían es que ellas habían aprendido a jugar a no decir su edad, porque se habían dado cuenta de que cuando mandaban los currículums con la edad no le llamaban. Y una de ellas me dijo, lo mío fue por casualidad, fue porque no supe meter la edad a saber, porque claro, también buscar trabajo es un trabajo en sí. Dijo, pero en una de las plataformas para un supermercado, en una de las plataformas del supermercado, en la casilla de edad, no puse mi edad y ese día me llamaron. Claro, y es como, pues entonces, claro, a mí no me van a decir que no me llaman por vieja, pero qué casualidad que cuando no he puesto que tengo 52 años sí que me han llamado. Y te vas dando cuenta un poco así de la vida. Y cuando se enfrentaban a la cuestión universitaria con tus pares, o sea, fueron 3 de las entrevistadas que habían recibido la misma frase, una en Tarragona, otra en Málaga y otra en Madrid. Y la de Madrid fue como la que recojo en el libro, porque es como la que más lo desarrolla. Me dice, claro, yo desde Alcorcón empecé a estudiar en Canto Blanco, que está en el norte de Madrid, en la Universidad Autónoma, y dice, claro, a mí no me vino ningún compañero y me dijo, oye, tú eres pobre, pero me dijeron que dónde iba a esquiar. Y la pregunta de dónde vas a esquiar se la hacen a la de Málaga y se la hacen a la de Tarragona, que son de 3 generaciones distintas esas chicas, y es como, claro, es que ahí van a saber si sabes esquiar o no, que otra me decía, yo no he esquiado ni en la Semana Blanca, o sea, ni en las excursiones de la Semana Blanca he podido ir yo. Entonces ya saben si vas a esquiar, a dónde, si vas a unas pistas u otras en España, si vas al extranjero, te hacen un cuadro. O sea que por mucho hábito que queramos desarrollar, ellos tienen clarísimo quién es de su círculo y quién no. Claro, ahí es muy interesante, a mí me parece muy interesante, y cuando lo leéis lo veréis, aquellas mujeres que han llegado a puestos altos y a puestos de responsabilidad
desde los barrios. Y el sentimiento que tienen, en muchos casos de impostoras, en muchos casos de estar descolocadas, aparte de tener que hacer mucho más esfuerzos que sus compañeros. Sí, había otra de las entrevistadas que cuando quedé con ella en un bar y cuando íbamos, o sea, cuando nos sentamos me dice, pues enciendo la grabadora, empiezo a hablar con ella y me dice, pues mira, yo venía para acá y decía, ¿y qué será ser una mujer de clase obrera? Porque yo vivo aquí en Carabanchel, estoy durmiendo en el salón porque no cabemos todos en el piso. He tenido que volver al piso de mis padres con mis hijos. Pero soy directora de teatro, soy dramaturga. ¿Y yo soy una mujer de clase obrera? ¿O lo es mi amiga que es limpiadora y le paga un concertado a su hija para que progrese en la vida? Porque yo defiendo todavía la pública y entonces ¿qué es ser más de clase obrera? Yo que soy directora y vivo en una situación precaria pero tengo un trabajo creativo, o ella que es limpiadora y todo su dinero se lo gasta en que la hija no lo sea. Y ahí venía, ¿no?, todo ese rato ella pensando, y muchísimas de las entrevistadas como que también la primera pregunta que yo les hago, ¿no?, de por qué te has animado, y ahí es cuando ellas se autodeterminan, porque también en unos años en los que hemos hablado mucho de la identidad de género, de la identidad nacional, ¿no?, con todo el conflicto que hubo en Cataluña, ¿no?, de si se sentían más catalanes que españoles, ¿no?, en qué momento que un hombre se sienta mujer da pie a que pueda tener un cambio de sexo en el registro y a que las personas le respeten y le reconozcan como tal, ¿no? De repente era como, pero es que la clase también es una identidad y también te tienes que reconocer e identificar, porque tenemos a muchísimas personas que ejercen su voto desde la perspectiva de que primero voto a quienes van a defender mis intereses futuros, un poco, ¿no? De estar en una situación precaria, estar en una situación de mierda, pero dicen, voy a votar a los que defienden a los ricos porque cuando yo sea rico quiero que me defiendan, ¿no? En lugar de preocuparse, como se van anticipando a quien tiene que defender sus intereses en lugar de procurarse a sí mismos, cambiar su situación, porque me parecería más lógico, ¿no? Pero tenemos millones de personas que están votando en ese sentido, y en Madrid pues muchísimos más, ¿no? Que votan con esa perspectiva, ¿no? Discutí con un amigo de Cataluña con el tema de los alquileres. Se dedica a la chatarra, mi amigo, tal cual. Y cuando yo, en un post que yo puse contra los rentistas, me dice, pero claro, es que si yo estoy aquí trabajando para que mi hija algún día pueda ser rentista, es como, pero ahora mismo eres chatarrero, tío. O sea, es como, ¿sabes? Es como, a mí me parece genial que el día que tu hija sea rentista, vote a los que defienden a los rentistas, pero hoy, a día de hoy, defiende tus intereses hoy, no estés proyectando todo el rato tu defensa. Es como el voto al final se convierte en un producto de consumo, ¿no? Y igual que la gente viste como los ricos para emular la riqueza y que le traten como a un rico, porque nadie quiere que le traten como a un pobre, y por eso nos inventamos otras biografías cuando conocemos a gente nueva, pues también el voto se convierte en otro producto de consumo. Y ahora que hablabas pues eso un poco de los ricos, pues es verdad que tuvimos en este curso también a Raquel Peláez, que es como el reverso tenebroso, porque estuvimos aquí hablando de los pijos. Y qué difícil es estudiar a los pijos, y qué interesante sería si se dejasen, ¿no? Porque tú has hecho Hijas del Hormigón y las mujeres han participado y han contado su vida. Las pijas ni para atrás. Es complicadísimo. Claro, yo tengo una pija entrevistada en el libro, que fue ella la que quiso participar en el libro porque es víctima de violencia vicaria. Que su expareja se llevó a su hija a Estados Unidos y estuvo 10 años sin poder contactar con ella, ¿no? Entonces, ella es un poco el ejemplo de, en el momento, que esto también lo hemos comentado antes en la comida en el urbanismo, en el momento en el que justificas, avalas y institucionalizas que todo se puede comprar con dinero, puede venir alguien con más dinero. Entonces ella se dio cuenta de que era una señora rica que había tenido siempre servicio en casa de colegio, instituto, universidad privada,
pero de repente llegó un señor con más dinero y que por muy rica que ella fuese y muy rica que fuese su familia en Barcelona, no tenía nada que ver con un rico de Estados Unidos, ni podía litigar en Estados Unidos siendo ella abogada en España. Y estuvo 10 años sin poder ver a su hija. Y en el proceso urbanístico está pasando lo mismo, ¿no? Como han aceptado que la vivienda sea un bien de mercado y que se pueda especular con ella y que simplemente tengas que tener dinero para acceder a una vivienda, pues ahora las familias ricas de Sarriá en Barcelona se están dando cuenta de que sus hijos ya no pueden comprar en Sarriá porque lo han comprado antes los rusos, porque un 1% de ricos rusos son muchos rusos y un 1% de venezolanos ricos son muchos venezolanos comprando pisos en el barrio de Salamanca. Habéis aceptado que cualquiera pudiese comprar en los barrios de clase trabajadora para ponerlo a alquileres prohibitivos, pues también van a venir ricos a comprar lo vuestro porque no habéis querido que haya una solidaridad de defender que la vivienda sea un derecho para las personas que trabajan en la ciudad. Y estamos viviendo en ciudades donde es imposible vivir con las rentas del trabajo que se ganan en esa ciudad. Es todo una economía financiera y totalmente mercantilista. Y luego en la cuestión de... Sí hice unas cuantas entrevistas a hombres como de grupo de control para poder darme cuenta de las diferencias que había en una entrevista de trabajo, para las diferencias que había en la atención médica, sanitaria. Era como, aunque no aparecen los hombres en el libro, pero sí hay un grupo de control de hombres, ¿no? De hacerles las mismas entrevistas a hombres y yo tenía en mi cabeza luego cuando hablaba a ellas las diferencias entre lo que me contaba uno y lo que me contaban las otras. Pero sí que pensé lo del grupo de control de las pijas, pero aparte que son... aparte de a mí no me apetecía nada hablar con estas personas, ¿no? Pero luego hay una cuestión que son... O sea, que desde que tienen Instagram lo cuentan todo por ahí. Entonces era como, mientras yo estaba entrevistando a mujeres que habían venido internas desde Latinoamérica, que habían vivido todo este proceso de que en las iglesias se sorteen a las mujeres a qué casa van a ir a limpiar, porque son más mujeres inmigrantes que casas que necesiten interna, mientras vivían toda esa meritocracia se va por tierra desde que tu nombre entra en un sombrero y se sortean quién va a ser la Mary Poppins de la familia. Pero, o sea, mientras yo estaba entrevistando a estas mujeres, que además se ponían a trabajar de internas porque venían sin papeles y por miedo a que las identificasen de casa al trabajo, preferían trabajar internas a exponerse a que las identificase la policía, pues te encontrabas a una influencer llorando porque en plenos navidades su interna se había pirado porque quería pasar las navidades con su familia y ahora esta tenía que cocinar. Imagínate. Entonces era como, había muchas cosas que, pues un poco de un ejercicio de política comparada y de poder tener un grupo de control, que es que ellas ya lo contaban todo. Luego, pues mientras estaban contándome a mí las entrevistadas que habían sido dependientes, la movida que es trabajar en un sitio donde los jerseys que vendes son más caros que tu hora de trabajo y el tiempo que tardas de casa al trabajo, o sea, de casa al trabajo y de cómo tienes que estar pidiendo los días para hacer los exámenes, pues de repente apareció un sketch, bueno, o sea, no es que, o sea, ella no pretendía ser graciosa, pero al final fue muy gracioso porque aparece Tamara Falcó diciendo que ella vestía fatal en la adolescencia porque solamente podía comprar ropa en el Corte Inglés. Entonces es como, pero señora, hostia, los dramas de la adolescencia de los pijos, ¿no? O sea, ahora nos está, o sea, de repente te estás encontrando, o sea, unas situaciones, o sea, lo que ha pasado creo que ha sido en Sevilla el suicidio de esta chavala y de repente el drama de Tamara Falcó era que solamente se podía comprar la ropa en el Corte Inglés y que es que vestía fatal. Bueno, las pijas. Eso es. Uno de los temas también en el trabajo, que, bueno, cuando entras en el trabajo, claro, se tratan muchísimas situaciones, ¿no? La propia dinámica del trabajo, las situaciones que se viven cuando eres mujer de clase trabajadora, que vienes además de unos barrios a trabajar, las situaciones que te encuentras, etc. Hay un tema que tú controlas, que es la brecha salarial, que, bueno, a mí me interesa porque tú trabajas y haces estudios sobre brecha salarial, que es algo que aunque está demostrado científicamente, se niega mucho, ¿no? Que no existe. Entonces,
Tengo como mucha rabia con esto de que rebatan las cosas que hemos demostrado empíricamente, ¿no? Y este fin de semana he estado en los encuentros de la Juventud de Cagüeñes y coincidí que daba también una charla, no me acuerdo su apellido, se llamaba Alba, que es una chica que crea contenido científico porque es biotecnóloga. Y claro, yo decía, hostia, es que si a mí me molesta que me puede llevar 20 horas sacar la brecha salarial de una empresa, no me lleva más tiempo, ¿no? Que a mí me lleve 20 horas averiguar si hay brecha salarial en una empresa y que me lo nieguen, pero hostia, son 20 horas de trabajo, media semana, pero estas personas que le nieguen que la Tierra es redonda, o sea, ¿cómo tiene que ser eso para un científico, no? Y al final, después de la intervención de Alba, le pregunté, le dije, joder, ¿cómo os sentís tal? Me dice, la gente opina de todo. Y fue como, bueno, pues voy a empezar a relajarme un poco de esto, ¿no? Porque, o sea, me lo tomaba muy personal, ¿no? De repente, y luego de repente un mecánico te dice que eso que es la bujía o el tróquele y te lo tienes que creer, ¿no? Pero tú les dices lo de la brecha salarial y tienen opiniones. Y se lleva mal el negacionismo y creo que es una de las banderas de los ultras y de la derecha neofascista, la misoginia. Entonces, para mí, la cuestión de la ultraderecha y de los picos de votantes tienen por bandera el racismo, la misoginia y el cochismo. No les quites de conducir. Y no les quites de comer carne roja y no les quites de concentrar el vino tinto. Y a partir de ahí tiran millas a negarlo todo, ¿no? Como hablábamos antes del estudio que estáis haciendo de cambio climático. Claro, es como el patriarcado puede parecer un ente abstracto que durante años ha obligado a los hombres a trabajar y a las mujeres a ser recolectoras y a los hombres a ser cazadores, pero es que el patriarcado es que tu pareja no quite la mesa y no ponga lavadoras y no sepa a qué clase va el niño y que le pregunten a un periodista deportivo a qué clase va sus hijos y diga eso lo lleva mi mujer, o sea, quiere a tus hijos, ¿no? O sea, pero porque has tenido hijos. Y me pasó hablando, fui a dar una masterclass a una universidad privada que ahí sí que traté con pijos, es que no me gusta nada. Aparte todavía no me han pagado hace 3 cursos. Es que fuerte está. Claro, es que así son ricos. Y aquello, entonces en aquella masterclass que era de brecha salarial, era una masterclass para gente que estaba estudiando un MBA sin saber que da igual que estudies un MBA para ser directivo, pero aquella gente estaba convencidísima de que tenía que sacarse el título en lugar de heredar, que es como se consigue ser director de una empresa. Pero había un hombre muy enfadado porque acababa de ser padre y se había matriculado al máster porque decía, es que, ¿por qué me tiene que decir el Estado el tiempo que tengo que pasar con mis hijos? Y estuvimos como 10 minutos discutiendo él y yo, o sea, y al final mi conclusión fue como, lo siento mucho por ti porque esta norma se ha hecho para gente que quería tener familia. Si tú no quieres tener familia, no, o sea, no le puedes pedir al Estado que no, o sea, no, es que no entra en la cabeza de nadie, ¿no? Que tenga hijos para no querer estar con ellos. Y un poco lo revolucionario es decirle a un hombre que no necesita ser hiperproductivo y que no necesita matarse a trabajar para tener una pareja que le quiere para poder formar una familia, porque luego el debate de que las mujeres son muy interesadas, de que solamente buscan a tíos con dinero, yo les digo, pero tú le has preguntado a tus padres por qué están juntos. ¿De verdad crees que tu madre está con tu padre por dinero? ¿De verdad crees que con el índice de matrimonios que hay en España solamente se está casando los hombres con dinero? Obviamente no, es como no, o sea, que parten de una base totalmente absurda y rota. Y nos pasamos la vida discutiendo contra titanes y al final en la consultora en Red Talento, cuando hago averiguar la brecha de género para hacer luego los planes de igualdad y decir, pues le tenéis que estar subiendo el sueldo a las mujeres no sé cuántos años, pero yo la brecha salarial, que también hablo en el libro de ella, yo me di cuenta de que tenía brecha salarial con mis compañeros del mismo modo que se dio cuenta uno de las entrevistadas, ¿no? Y es como,
dándose cuenta de que mis compañeros se podían comprar cosas que yo no. Y dije, aquí está pasando algo, ¿no? O sea, esta persona cómo se organiza económicamente, si todos estamos cobrando 1.200, que solo yo cobro 1.200, ¿no? Y hice hace poco el ejercicio, ya hace 2 años que reclamé la brecha salarial y después de negármela, al final de repente un día, cuando les dije que iba a ir a la oficina y que quería por sexo todos los salarios de mi oficina, me dijeron, venga, va, nos hemos dado cuenta de que no habíamos contado este máster y te subimos un 23% el salario. Y yo hice el cálculo para haber conseguido ganar lo que estoy ganando a día de hoy, porque en aquel momento me subieron un 23%, hubiese tardado 5 años. Entonces es como, estamos retrasando las metas vitales de las mujeres, el que se puedan comprar lo que quieran, el que puedan acceder a una hipoteca, el que puedan acceder a un préstamo para un coche, el que puedan comprarse un móvil sin pedir un crédito. Todo eso lo estamos retrasando 5 años en las mujeres, porque al final, además, en mi brecha del 20 y tantos % era la representativa de España en el momento en el que yo la reclamé, y cuando cojo los datos de las empresas, que al final, como a mí nadie me puede decir historias, porque con lo que trabajamos es con las nóminas que nos da la empresa, y la empresa nos dice, esta es la nómina de fulanita, esta es la nómina de fulanito, estos son los suplementos que tiene cada uno, con su antigüedad, con cómo entró la empresa, y hay dos cuestiones por las que se define bastante el salario, ¿no? Si hiciésemos prospección sin saber quiénes son, adivinar cuánto se gana, si hiciésemos el ejercicio al revés de los datos, hay 2 cuestiones fundamentales. Una es el sexo y otra es si tiene apellidos comunes con quien fundó la empresa. Al final depende todo de eso, y nos estamos dejando la salud, nos estamos dejando el dinero en cursos y en másteres, nos estamos dejando de pasar tiempo con nuestra familia, estamos retrasando la maternidad, eso fue algo que a mí no me afecta en absoluto porque yo no quiero ser madre. Pero yo he tenido que aprender mucho sobre el retraso de la maternidad y esa sensación del vientre vacío y de estar no cumpliendo algo que desearías con todas tus fuerzas en la vida, a través de las entrevistadas, ¿no? De que me dijesen que querían ser madres y no les daba económicamente. Hay una que yo le hice las entrevistas cuando se estaba haciendo las inseminaciones artificiales, y cuando salió el libro ya había conseguido ser madre. Pero esa chica sigue trabajando en un colegio concertado que la despiden cada verano y la vuelven a contratar cada septiembre, y sigue compartiendo piso con unas amigas. Y es como, es que si yo me espero a poder tener un trabajo bien, con 43 años que tenía ya, si yo me espero a tener el trabajo y me espero a poder vivir yo sola, ya no soy madre. Y es como, no puedes seguir con los hitos vitales que nos metieron en la cabeza porque se te va la vida. Sí, bueno, hablando ahí de hijos, recordaba, les van a hacer chiste, ¿no? Pero recordaba una entrevista a Ana Mato, que fue ministra de Sanidad con Rajoy, en una entrevista de estas de Boca, y le preguntaban cuál era el mejor momento del día para ella. Dice, cuando veo cómo visten a mis hijos. Aquello me pareció tremendo, ¿no? Pero bueno, una señora que... Pues, está teniendo hijos gente que no les quiere, o sea, me parece como muy lamentable. Y en ese sentido es un tema que también tú reclamas en el libro, ¿no? Que el feminismo tiene que tener en cuenta la situación de clase. Es decir, Ana Mato es mujer, claro. Sí. Visten a sus hijos, no sabe que su marido tiene un Porsche nuevo en el garaje. Bueno, debe tener... Entonces, bueno, esa idea de que explicas también en el libro, ¿no? Que muchas veces las mujeres que rompen el techo de cristal lo hacen sobre el trabajo de otras mujeres invisibilizadas. Y pasa desde las personas, o sea, desde las mujeres que ascienden, y por ascender entendámonos convertirte en coordinadora, ¿no? Porque el techo de cristal sigue existiendo, o sea, desde las mujeres que van ascendiendo y empiezan a tratar fatal a los subordinados que hasta hace un mes eran sus compañeros de trabajo, y empiezan a tratarles fatal. Pero también hay una cuestión que por suerte y por ventaja, las series y las películas lo retratan muy bien, ¿no? Que es sobre los hombros de las empleadas del hogar. La serie Superwoman
lo retrata bastante bien. Tienen un capítulo además dedicado en exclusiva que lo llaman el Dream Team, que es como esta familia se va al garete, yo no puedo ser directiva de banca si no tenemos a esta interna precisamente trabajando, no podemos dejar que ninguna otra familia se la lleve. Y tenemos, no puedes presumir de tu interna, que esto es algo que hacían los ricos, no puedes presumir de tu interna con otra familia de ricos porque entonces te pagarán más. Porque claro, como todo se puede comprar, pues cabe la posibilidad de que alguien tenga más dinero que tú. Y se ignora totalmente, ¿no? Y de repente te hablan de las personas vitaminas, como a lo mejor la persona vitamina que tienes tú es tu interna, no es un colega. O la persona vitamina es el abuelo del que has heredado porque fue psiquiatra con Franco. O sea, vamos a ver quién es la persona que te está aquí poniendo la vida de color de rosa y que te está facilitando la vida, ¿no? Y de repente no es una amiga con la que te vas a echar café, ¿no? Es un montón de gente precaria, totalmente en condiciones casi de semi-esclavitud a tu alrededor. Y era como muy lamentable la cuestión de las que acababan siendo jefas de sección, coordinadoras y demás, de las que aparecen en el libro, que decían que se escuchaban comentarios en el momento en el que una mujer ascendía, que luego también siempre se habla de si ha ascendido porque ha tenido alguna relación sexual a cambio, que es como le estamos dando muchísimo mérito a las capacidades sexuales de alguien para que eso fuese lo que determinase los ascensos. Y luego, por el contrario, también había como varias de las entrevistadas que han progresado, como por ejemplo una de Tarragona que llegó a ser directiva de Telefónica, que es la única empresa que no anonimizo, porque no podía hablar de una empresa de telefonía en los 80 que no fuese Telefónica. Puedo hablar de grandes almacenes y no decir que es el Corte Inglés, o puedo hablar de supermercados y no decir que es Mercadona, pero es que con Telefónica no había manera de tachar aquello. Y bueno, al final ella lo que dice de Telefónica, que es que sus compañeros eran puteros, pues ya ves tú qué sorpresa nos acaba de dar, qué primicia nos ha dado. Y ella hablaba de todas las dificultades que se había encontrado al empezar a ser jefa, de sus compañeros, cómo la trataban y cómo le decían lo difícil que era coordinar a mujeres. Que es como, ahora que vas a ser jefa te vas a dar cuenta de lo difícil es que sois coordinando. Y ella dice que de todas las mujeres que tenía un grupo de hombres y que la única vez que hubo un follón que llegaron a las manos fueran los hombres, porque unos querían la ventana abierta y otros cerrada. Mientras que... o luego también me gustó mucho la historia de una de las entrevistadas, que es Gema de Alicante, que hablaba de que ella había querido ser emprendedora y montó un bar, quiso hacerlo todo legal y lo tuvo que cerrar, porque se dio cuenta de que al final que cuando ella había trabajado de camarera, y eso también María Oliver, que es la autora de Latin Queen, que estuvo en prisión por pertenecer a la banda de los Latin Kings, ella cuando quiso montar una academia de inglés, dice, yo quise montar una academia de inglés y pagarlo todo legal, porque cuando yo he trabajado en una academia de inglés me han pagado muchas cosas sin cotizar y entonces me di cuenta de que tenía que cerrar, porque como toda la competencia es pirata, pues no podría competir en igualdad de condiciones y al final es como si tienes conciencia de clase de querer hacer bien las cosas y de no querer hacerle a otro lo que te han hecho a ti, te das cuenta de que el sistema está funcionando a través de piratas y de rentistas que se pueden permitir tener una segunda y una tercera oportunidad, ¿no? Que si no, luego hablo también de lo del capital semilla, de que las mujeres que emprenden les conceden menos crédito que a los hombres, tiran mucho más de ahorro, mientras que ellos sí que consiguen financiación externa. Al final es un poco lo que me decía otra de las entrevistadas, que es como, no sé qué estoy haciendo con mi vida, esto está muy mal montado para nosotros. Bueno, y que al final todo el sistema funciona en base al trabajo invisible de mucha gente, que mayoritariamente son mujeres, que son las que hacen las tareas, que no están remuneradas o no están consideradas, pero que son las tareas esenciales para que el sistema se mantenga y funcione. Y también en la parte de la propia vida de los barrios, ¿no? Que también tocas el activismo, ¿no? Aquí hay un proyecto muy bonito en Salamanca que se llama Las Invisibles de Pizarrales, que es en el barrio de Pizarrales han recuperado las figuras de mujeres que en muchos casos eran
o eran anónimas fuera del barrio, pero que fueron mujeres fundamentales para la construcción y para la vida del barrio, desde la maestra que por las tardes daba clases particulares a los chicos y a las chicas del barrio para que pudiesen prosperar y salir para adelante, a aquellas mujeres que eran líderes vecinales, que eran las que iban a protestar y negociar en el ayuntamiento. Siempre el papel de las mujeres en los barrios como elemento fundamental, ¿no? Son las que construyen los barrios. Y yo creo que ahí también es algo a reconocer y que tú ahí tratas un poco en el tema activismo, pero también tratas todas las dificultades que se tienen para participar. Sí. Hombre, no puedes conciliar, o tienes ya bastantes dificultades para conciliar la vida laboral con la vida personal y todo lo que se nos pone encima a las mujeres de cuidados. Pues de repente si metes el activismo, ¿no? Que es lo que todas las activistas, ya sea en política, en sindicatos, en asociaciones, en entidades, te dicen que es la tercera jornada que te viene de repente. Luego para mí la mayor dificultad, porque yo también he sido activista y entonces ahí tengo la observación participante, ¿no? Porque a lo mejor no se las es que he trabajado en muchos sectores, ¿no? Pero por ejemplo el campo, que es las que trabajaban envasando alimentos, ¿no? Yo ahí no he trabajado, ahí era totalmente lo que ya se me contaba, ¿no? Pero del activismo sí puedo hablar porque he participado, he tenido cargo público y de repente es como lo peor, que es el último apartado del capítulo de activismo, lo peor es que tienes que conciliar con gilipollas, porque te puedes encontrar un gilipollas en tu pareja, como le dijo a una de las entrevistadas que cuando le dijo, oye, pues a lo mejor me nombran secretaria en la ejecutiva provincial y voy a tener que viajar y tal, y el marido le dice, ay, pues ojalá que no te nombren. ¿No? Es como, tienes que conciliar eso con tu pareja. Tienes que conciliar en tu trabajo, que te respeten, que no te tachen y no te despidan por ser sindicalista y que no vulneren tus derechos fundamentales por significarte como una persona de izquierdas en el mundo laboral. Tienes que conciliar luego con los hombres que te vas a encontrar en los partidos, en los sindicatos y en las entidades, ¿no? Una de las activistas de Barcelona, bueno, que aparece con su nombre, que es abogada, decía, ¿no? De cuando han aparecido todos estos casos ahora a última hora de hombres babosos, asquerosos y abusadores y agresores en los partidos, ella decía, pero es que entrabas a militar en las juventudes y ya te encontrabas a estos señores que tú eras una cría, y dice, y yo pues porque ya había mayores que les habían sufrido, entonces me advirtieron, ¿no? Pero si no, tú vas a una cría todo naif, ellos son depredadores sexuales que saben perfectamente cómo te tienen que vender la moto para hacerte pasar por el aro. ¿Y cómo te vas a pensar tú que un hombre de izquierdas en una entidad que defiende esto y lo otro te va a hacer esto a ti de repente? Entonces es como tienes que conciliar y tienes que estar en hipervigilancia y en alerta todo el rato. Claro. Bueno, vamos terminando, claro, digo yo. Claro. Llevamos una horita y fijaos, el libro, como os digo, trata muchísimos temas. Dejamos educación, dejamos sanidad, dejamos deporte, dejamos otros temas que os recomiendo que leáis, porque como os digo es muy ameno, trufado con los testimonios de las personas, y si queréis abrimos un pequeño turno de palabras y luego nos vamos a por la cerveza. ¿Sí que por ahí alguien? Yo. Bueno, estamos aquí 4 de las invisibles, Mira qué bien. porque nos interesan todos estos temas. Y quería comentar una cosa. Bueno, yo vengo del barrio de Pizarrales y siempre le he dado muchas vueltas a la cabeza porque hay mujeres que están encerradas y ellas no lo saben. Lo saben y no lo saben. Me explico. Las mujeres en mi barrio siempre se han dedicado a limpiar casas. Las veo en el autobús todas las mañanas y los hombres trabajando en la obra. Los hombres han cotizado, pero las mujeres no, porque normalmente siempre iban a echar unas horitas y entonces se ven ahora en la cosa de que se van a jubilar, pero no son económicamente independientes. Hay muchas mujeres que se quisieran separar, desde luego, pero no lo pueden hacer porque no tienen posibilidades. Entonces eso me duele y todavía sigue pasando.
O sea, es la dicotomía esta de que sí he trabajado, pero me veo... No lo sabe nadie. Eso es, no lo sabe nadie. Y yo quisiera ser independiente porque no estoy en un matrimonio feliz y se ven en la imposibilidad. Y oye, está siendo de nuevo un problema intergeneracional. O sea, a cada generación le afecta por una cuestión diferente la dependencia económica. Que la solución es la vivienda pública, ¿no? El que vuelva a haber, en Madrid sí que se diseñaron, en el momento de la transición, se diseñaron casas para solteras y divorciadas, ¿no? Que vuelva a haber esas oportunidades. Porque por un lado tenemos a estas mujeres mayores que se quisieran divorciar y no pueden porque tienen unas pensiones ínfimas, luego encima, o directamente no tienen, luego encima ocurre una cosa que es que cuando se crean mecanismos de corrección, porque en el caso de las pensiones de las mujeres se creó ese mecanismo de que si habían sido madres y habían dejado de trabajar, se les compensase, luego viene el Constitucional y dice que a los hombres también hay que dárselo, porque ellos también han sido padres. Entonces al final no hay ninguna compensación porque estás dándole lo mismo a dos personas que necesitan cosas distintas. Y luego a las jóvenes hay una cuestión de la ola reaccionaria que va muy de la mano del capital, y es que a las jóvenes se les está yendo la independencia económica, no solamente por la brecha salarial, de que tarden 5 años en conseguir el sueldo de un hombre de su edad, sino que como está el mercado de la vivienda, los noviazgos se están volviendo a ser cortos antes de la convivencia. Y se están dando cuenta de dinámicas que no quieren en su relación cuando ya es tarde. Que es como antes las abuelas que se casaban después de un noviazgo muy corto, sin apenas conocerse, pues podías tener la suerte de que te saliese bien y luego el amor surgiese, como les decían, ¿no? El amor vendrá luego, pero puede ser que no. Y ya se encuentran pues en los alquileres con opción a compra, pagando la Thermomix a plazos cuando ya han visto el tomate. O sea, está siendo un drama que en datos yo veo que la solución es abaratar vivienda, porque con una pensión ínfima, pero si le garantizas el techo a esa persona que se quiere divorciar o a esa chica joven que necesita no vivir en pareja para poder tener un proyecto de vida propia, pasa porque haya una vivienda asequible para las mujeres, porque al final luego nos encontramos que las que han trabajado en la tierra, que luego las tierras no están a su nombre nunca, que a lo mejor la primera vivienda está a nombre de él y de ella, pero que si el hombre se ha comprado algo más y está viviendo de las rentas de esos pisos, solamente está a nombre de él. Que tienes que pasar por un litigio del copón para luego, que luego casi todo el mundo luego está casado en gananciales, que ella pueda recuperar algo, pero es toda una batalla, ¿no? Cómo la ola reaccionaria también se está valiendo de la vulnerabilidad a la que de repente se están viendo abocadas un montón de mujeres de todas las edades y que por desgracia hay algunas en las que si no actuamos ya, o sea, tienen edades muy avanzadas en las que las vamos a condenar hasta el último de sus días a vivir situaciones de violencia totalmente precarias. Sí, y además es una situación que se va a repetir y que va a vivir sobre todo con la población inmigrante, porque son las mujeres las que están cuidando a mayores o trabajando en casas sin contratos y sin cotizar, mientras los maridos sí. Entonces estamos repitiendo lo que ya pasaba con la población anterior. ¿Una cosita más? Chicos, ¿qué es la cerveza? Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el libro, aunque solo llevo 80 páginas, no me da tiempo a leerlo, pero lo acabaré. Yo quería comentarte algo que he detectado desde hace algunos años, no solamente a través de conversaciones informales, sino a través de los estudios que yo he hecho, que son de salud, no es directamente sobre la presión ni cuestiones de desigualdad, pero bueno, al final en los barrios como los que tú has trabajado y los que yo también he trabajado algunas veces, ha cambiado un poco la conformación, porque por ejemplo en San Diego, en el distrito de Puerto Vallecas, hay un 30% de inmigrantes. Entonces muchas veces los discursos reflejan cierta tensión en esa convivencia. Yo sé que tú en las entrevistas que has hecho tanto
gente de origen o mujeres de origen inmigrante como nativas, ¿no? Yo quería saber si esa tensión que yo sí he detectado y lo comento con los chicos en clase y las chicas, también ha salido en tus entrevistas de alguna manera. Pues sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque yo no quería tratar las interseccionalidades, ¿no? Me parecen un cajón desastre en el mejor de los sentidos, que las identidades son infinitas y las formas de etiquetarnos y de dividirnos nos podemos atomizar hasta la mínima partícula. Entonces no quería tocar las interseccionalidades, quería quedarme con el binomio clase-género, pero tuve que tratarlo por el propio discurso de ellas. Porque lo que os comentaba antes de Villaverde, ¿no? O sea, cómo actuar cuando para salvarte tú mencionas que las que no quieren trabajar son las gitanas. Cuando a una de Zaragoza que le pregunté si ella llevaba a sus hijos al colegio público de su barrio o a qué colegio iban sus hijos, y dijo, no, al del barrio no le llevo porque solamente hay inmigrantes y gitanos. Entonces, claro, en sus discursos, en los propios discursos xenófobos de algunas de las entrevistadas, bueno, la de Murcia era escalofriante. Además, y todas fueron dueñas de sus transcripciones. La de Murcia, cuando vio su transcripción, luego a los años, cuando le dije, oye, que esto ya va a salir, que habían pasado 2 años, me dijo, no es lo que pienso ahora, pero es lo que pensaba en aquel momento. La de Murcia me llegó a decir que lo de que haya personas inmigrantes trabajando en el campo sin papeles en los invernaderos es porque los negritos se parecen mucho entre ellos y se la cuelan a los jefes con el pasaporte de uno, van a trabajar varios. Que es como, ojo, el bulo, la construcción de la justificación a esto. Entonces, o sea, las tensiones había, ¿no? El de la sanidad está saturada porque van las inmigrantes. No son la mayoría, ¿no? De las casi 200 mujeres con las que hablo, la mayoría no tienen ese discurso, ¿no? Casi que la mayoría tienen al contrario, ¿no? El discurso de la solidaridad, de que tiene que haber un feminismo interseccional. Casi todas también tienen como... depende mucho también de si en el grupo de colegas o en sus relaciones íntimas existen o no personas inmigrantes. Por ejemplo, una de Vallecas, que era como la más... o para mí fue como la que más tenía el discurso interseccional arraigado, era porque su cuñado era inmigrante. Entonces ya decía que cuando iba al médico con sus sobrinos, que eran de otro color, pues que de repente notaba cómo les trataban distinto en el médico y que les infantilizaban, ¿no? Que iban como directamente con esta cuestión, ¿no? de la colimetría, ¿no? Y del colorismo del que hablan las personas afro, ¿no? De que dependiendo de tu tono te tratan con un respeto o con otro, o te infantilizan o te demonizan y te estereotipan. Y sí que había tensiones, ¿no? Y a pesar de ello, y esto es algo que, por ejemplo, porque una cuestión identitaria que os he comentado antes, ¿no? La catalanofobia también es una cuestión identitaria, ¿no? Y todo lo que hubo durante los años del procés. Y luego te das cuenta de que hay comportamientos muy xenófobos y racistas completamente con ser una persona que se crea progresista. Porque la señora que estaba, o sea, cuando llegues a la cuestión, creo que es de educación y de sanidad, que es cuando me habla la señora sevillana emigrada a Cataluña, que hablaba pestes de los catalanes, tenía una bandera de España en el balcón y luego votaba al PSC. Es como, de repente todo es compatible. Y la chica de Villaverde... luego también era votante de izquierdas en Madrid, ¿no? Es como de repente es compatible. Bueno, y la de Zaragoza es activista y todo, ¿no? Y ha sido candidata. Es que de repente... o otra de Barcelona, que también tiene un discurso que yo lo llamo como un poco de feminazi por racista, ¿no? Pero... y luego es totalmente compatible con haber sido incluso candidata en formaciones de izquierdas, ¿no? El tener una islamofobia de género y creer que el problema del machismo en España está siendo que vienen los inmigrantes con ideas retrasadas,
que eso me lo decían también las entrevistadas de Bilbao, ¿no? Que me decían, no teníamos bastante con los de aquí, que ahora nos vienen también los de fuera, y de repente también tienen una nostalgia de un pasado que no ha existido, que es el de que aquí habíamos progresado. Y que el retroceso viene por la inmigración y que aquí ya vivíamos en un scum, ¿no? En un paraíso feminista y de repente ha sido la inmigración la que nos ha echado todo hacia atrás, que la nostalgia de los neorrancios también la tienen algunas mujeres, de repente pensar que hasta que no llegó la inmigración aquí esto era un paraíso igualitario. ¿Hay alguna más? Yo creo que terminamos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Aida, por venir. Muchas gracias. También es un gusto. Muy bien. Recomendaros el libro, como os lo he dicho varias veces, así que ya sabéis, ahora si queréis, incluso Aida os lo puede dedicar. Y nada, estáis todos invitados a compartir una bebida y un aperitivo y seguir charlando sobre estos temas. Vale, gracias. Mariana, hasta luego. Hasta luego. ¿No te dedicabas a hacer jabones? Sí, también.